La protección del presidente de los Estados Unidos se organiza mediante un sistema altamente estructurado de capas conocido como anillos de seguridad, gestionado por el Servicio Secreto norteamericano. Este modelo no depende de una sola línea de defensa, sino de múltiples círculos concéntricos que buscan impedir cualquier amenaza antes de que llegue al líder. Cada anillo tiene funciones específicas, personal especializado y un nivel diferente de visibilidad. El primer anillo, o anillo interno, es el más cercano al presidente. Está formado por agentes del servicio secreto que permanecen a pocos metros del protegido en todo momento. Su tarea principal es la reacción inmediata, detectar cualquier movimiento sospechoso, cubrir físicamente al presidente y evacuarlo en cuestión de segundos si es necesario. Estos agentes están entrenados para responder en fracciones de segundo y suelen moverse discretamente entre la multitud o permanecer muy cerca del escenario. El segundo anillo se sitúa dentro del espacio donde ocurre el evento. Aquí hay agentes distribuidos estratégicamente entre el público, entradas y zonas técnicas. Su función es preventiva: observar comportamientos anómalos, controlar accesos internos y actuar como primera barrera si alguien logra superar los controles exteriores. Este nivel es clave porque permite identificar amenazas antes de que se materialicen. El tercer anillo es el perímetro externo del edificio o lugar del evento. Incluye controles de seguridad similares a los de un aeropuerto, con revisión de invitados, detección también de armas. Y en este sentido, pues es un sistema también de protección muy potente. También se gestionan cortes de tráfico, control de multitudes y zonas restringidas alrededor del lugar. El cuarto anillo, más invisible, es el de inteligencia y planificación previa. Comienza días o semanas antes del evento e incluye análisis de amenazas, verificación de antecedentes de los asistentes, vigilancia de comunicaciones y preparación también de rutas de evacuación. También puede incluir francotiradores en edificios cercanos, equipos antidrones y unidades de respuesta táctica. En conjunto, estos anillos forman un sistema dinámico que no es estático. Se adapta según el nivel de amenaza, el tipo de evento y la ubicación del presidente. En eventos masivos o políticamente sensibles, como cenas oficiales o discursos públicos, el despliegue puede implicar cientos de agentes coordinados. De esta forma, la lógica central del sistema es clara. Ninguna amenaza debería llegar al presidente sin haber sido detectada antes en alguna de las capas exteriores. La seguridad no depende de un único punto fuerte, sino de una defensa progresiva y coordinada. La filosofía política de Abel Goumba se centra en una preocupación constante: cómo construir un Estado justo en contextos marcados por el legado colonial, la fragilidad institucional y la desigualdad social y económica. Aunque Goumba fue principalmente un político, su pensamiento tiene una clara dimensión filosófica, especialmente en el ámbito de la ética pública y la organización del poder. En el núcleo de su visión está la idea de que la política debe ser ante todo un ejercicio moral. Para Goumba, el poder no puede entenderse como un instrumento de beneficio personal o de dominación, sino como una responsabilidad hacia la comunidad. Esta concepción lo lleva a defender una política basada en la honestidad, la transparencia y el servicio público, en contraste con las prácticas clientelares y autoritarias que han marcado la historia de muchos estados africanos. Otro punto fundamental de su pensamiento es la justicia social. Goumba considera que no puede existir verdadera estabilidad política sin una reducción real de las desigualdades. Por ello insiste en la importancia de garantizar el acceso equitativo a la educación, la sanidad y los recursos básicos. En su visión, el desarrollo no es solo crecimiento económico, sino también mejora efectiva de las condiciones de vida de la población. Su filosofía también se caracteriza por una fuerte preocupación institucional. Goumba defiende la necesidad de construir un Estado fuerte pero no autoritario, es decir, un Estado capaz de garantizar el orden y la justicia, pero sometido a reglas claras y al control democrático. En este sentido, su pensamiento se opone tanto al caos político como a la concentración excesiva de poder.
Un aspecto también importante a destacar de su reflexión es la relación entre ética y democracia. Goumba sostiene que la democracia no puede reducirse a elecciones periódicas, sino que debe estar sustentada por una cultura política responsable. Esto, en realidad, implica ciudadanos informados, líderes comprometidos y un respeto real por las normas. Sin una base ética, las instituciones democráticas corren el riesgo de convertirse en simples formas vacías. Además, su pensamiento está profundamente influido por la experiencia histórica de la República Centroafricana, marcada por conflictos y transiciones inestables. Desde esta realidad, Goumba desarrolla una visión pragmática, consciente de las dificultades, pero sin renunciar a principios normativos claros. En conjunto, la filosofía de Goumba puede entenderse como una ética del gobierno responsable. Su propuesta no busca utopías abstractas, sino la construcción gradual de un Estado más justo, donde el poder esté al servicio de la población y no al revés. La figura de Barthélemy Boganda ocupa un lugar singular en la historia intelectual y política de África Central, ya que su pensamiento no se presenta como un sistema filosófico académico tradicional, sino como una filosofía política profundamente enraizada en la realidad colonial y en la búsqueda de dignidad humana. Boganda combina acción política y reflexión ética, convirtiendo su vida en un proyecto de liberación. En el centro de su pensamiento está la idea de la dignidad humana como valor absoluto. Para Boganda, la colonización no solo representaba una dominación territorial, sino también una degradación moral y espiritual de los pueblos africanos. Frente a ello, defendía que ningún pueblo es inferior por naturaleza y que toda sociedad tiene derecho a gobernarse a sí misma desde sus propias referencias culturales y políticas. Su filosofía está estrechamente vinculada al panafricanismo. Boganda no concebía el futuro de África Central de manera aislada, sino como parte de una comunidad más amplia de pueblos africanos que debían unirse para superar las divisiones impuestas por el colonialismo. En este sentido, proponía una visión de unidad que trascendiera fronteras artificiales, promoviendo la cooperación entre regiones con historias y desafíos comunes. Otro elemento fundamental de su pensamiento es la justicia social. Boganda consideraba que la independencia política carecía de sentido si no iba acompañada de una mejora real en las condiciones de vida de la población. Por ello defendía la educación, el acceso a la tierra y la igualdad de oportunidades como pilares de una sociedad verdaderamente libre. Su visión no era solo política, sino también profundamente moral. En este sentido, su idea de nación está marcada por una fuerte carga ética. Para Boganda, construir un país no consistía únicamente en establecer instituciones, sino en formar ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con el bien común. La política, en su visión, debía ser un servicio y no un instrumento de enriquecimiento personal o dominación. También es importante destacar su enfoque integrador de la modernidad. Aunque crítico con el colonialismo, Boganda no rechazaba la modernidad en sí, sino su imposición violenta. Su objetivo era adaptar los avances modernos a las necesidades y valores de las sociedades africanas, creando un equilibrio entre tradición y cambio. En conjunto, la filosofía de Boganda puede entenderse como una ética de la liberación basada en la dignidad, la unidad y la justicia. Su pensamiento sigue siendo relevante porque plantea preguntas fundamentales sobre cómo construir sociedades libres. La filosofía de Fabien Eboussi Boulaga se sitúa en la intersección entre religión, política y pensamiento crítico africano, y se caracteriza por una profunda voluntad de ruptura con las estructuras heredadas del colonialismo. Su obra analiza especialmente el papel del cristianismo en África y cuestiona cómo esta religión fue utilizada históricamente como instrumento de dominación cultural. Uno de sus conceptos más importantes es el de cristiandad colonial. Con él, Boulaga critica la forma en que el cristianismo llegó a África no como una propuesta espiritual neutra, sino vinculado al poder colonial europeo. La religión no solo transmitía creencias, sino también valores, normas y visiones del mundo que subordinaban las culturas africanas. Así, aceptar el cristianismo implicaba muchas veces asumir una posición de inferioridad frente a Europa.
Sin embargo, Boulaga no propone simplemente rechazar el cristianismo, sino someterlo a una crítica radical. Defiende que los africanos deben reapropiarse de su experiencia religiosa, reinterpretándola desde su propia realidad histórica y cultural. Esto implica romper con la autoridad externa y asumir un papel activo en la construcción del sentido. Otro punto fundamental de su pensamiento es la emancipación. Para Boulaga, la liberación no es solo política, sino también intelectual y espiritual. No basta con alcanzar la independencia formal si se siguen reproduciendo esquemas de pensamiento impuestos. Por ello, insiste en la necesidad de una descolonización de la mente, en la que los sujetos africanos se reconozcan como productores de conocimiento y no solo como objetos de estudio. Además, hay que decir también que su filosofía aborda la cuestión de la identidad. Boulaga rechaza tanto la idealización de una tradición africana pura como la aceptación pasiva de la modernidad occidental. En su lugar propone una identidad en constante construcción, abierta y dinámica, que se define a través del conflicto, la reflexión y la transformación continua. Esta perspectiva evita caer en esencialismos y permite pensar África como un espacio de creación. Además, introduce una fuerte dimensión ética basada en la responsabilidad. Cada individuo debe participar activamente en la redefinición de su realidad, asumiendo las tensiones que ello implica. No hay soluciones simples, sino un proceso constante de crítica. En síntesis, la filosofía de Boulaga es una invitación a la lucidez y a la autonomía. Su pensamiento busca abrir un espacio donde los individuos puedan pensar por sí mismos, liberándose de estructuras impuestas, y esto es lo mejor desde su punto de vista para África y para los africanos. La reflexión intelectual de Jean-Paul Goupandé se sitúa en la intersección entre política, geoestrategia y pensamiento africano contemporáneo. Aunque es conocido principalmente como político y diplomático, su obra ensayística revela una filosofía centrada en la comprensión del lugar de África en el mundo globalizado y en la necesidad de repensar sus relaciones con las potencias internacionales desde una posición más autónoma. En el núcleo de su pensamiento está la idea de que África no puede seguir siendo un actor periférico en el sistema internacional. Para Goupandé, el continente ha sido históricamente objeto de decisiones externas, primero por el colonialismo y después por dinámicas económicas y geopolíticas que limitan su soberanía real. Su filosofía parte, por tanto, de la necesidad de romper con esta condición de dependencia estructural. Uno de sus aportes más importantes es su análisis de la globalización. Goupandé no la rechaza en bloque, pero sí advierte que se trata de un proceso desigual donde los beneficios se concentran en ciertos centros de poder mientras las periferias asumen los costes. Desde esta perspectiva propone que los países africanos desarrollen estrategias comunes para negociar mejor su posición en el sistema global. Su pensamiento también aborda la cuestión de la identidad africana en un mundo interconectado. Para él, la identidad no debe entenderse como un repliegue hacia el pasado ni como una negación de la modernidad, sino como una construcción dinámica que permita a África afirmarse sin perder su diversidad interna. Esta visión, además, evita tanto el aislamiento cultural como la dependencia intelectual. Otro elemento clave de su filosofía es la importancia de las instituciones y de la gobernanza. Goupandé considera que sin estados eficaces, transparentes y estables, África difícilmente podrá ocupar un papel relevante en el escenario internacional. Por ello, insiste en la necesidad de fortalecer la administración pública y la cultura democrática como bases del desarrollo. Asimismo, su pensamiento tiene una dimensión pragmática. No se limita a la teoría, sino que también busca orientar la acción política concreta. Esto se refleja en su interés por las relaciones internacionales, la cooperación regional y las estrategias de desarrollo sostenible. En conjunto, se puede afirmar que la filosofía de Goupandé puede entenderse como una reflexión sobre la autonomía africana en la era global. Su propuesta combina realismo político con una aspiración de dignidad colectiva, defendiendo que África debe ser capaz de definir sus propios
intereses.